Hola, bienvenidos a Sin Títulos. Yo soy Rocío. Bueno, ¿cómo están? Como les dije, yo soy Rocío. Creé este espacio para que podamos conversar juntos de lo que nos pasa en nuestro día a día, de más que nada de situaciones mías, como una mamá cristiana, como esposa, como mujer. Bueno, no es un lugar donde yo venga a dar respuestas, sino que está bueno que juntos podamos buscar estas respuestas en Dios. Bueno, el día de hoy voy a comenzar a contar cómo yo personalmente conocí a Dios, me acerqué a Él desde pequeña hasta hoy en día. Bueno, yo más o menos desde que tengo memoria, siempre los domingos era domingo de ir a la misa. ¿Por qué digo ir a misa? Porque mi familia es católica, entonces siempre me acuerdo que todos los domingos íbamos toda la iglesia y después nos quedábamos a comer en casa de mi abuela, obviamente, porque mi abuela era la que nos invitaba, la que como incitaba a que podamos compartir el domingo de misa y después ir a comer. A todo esto, mi mamá, yo tenía 5 o 6 años y con mi hermana íbamos a escuela bíblica, si no me acuerdo se llamaba así, la escuelita bíblica, que es una iglesia cristiana de acá del barrio, que mi mamá nos dejaba ir. Bueno, íbamos 5 o 6 años, después, pero íbamos con niños a jugar, no entendíamos el fin de eso, o por lo menos en mi caso, así que íbamos a compartir. Después, a los 9 años más o menos, me voy a vivir a Mendoza, porque bueno, mi papá trabajaba en Neuquén y quedaba más cerca, cuestiones de trabajo, y nos anotan en una escuela católica. Bueno, en esa escuela era como igual, ¿no? Llegábamos, rezábamos un Padre Nuestro, teníamos los viernes, si no me equivoco, como que toda la escuela iba a misa, hice la comunión, confirmación, todo en esa escuela, pero era como todo eso, o sea, no sentí que conocí a Dios en ese momento, sino que era algo por tradición, como quien dice. A mis 12 años volvimos a Córdoba. Me acuerdo que tenía 12 porque empecé la secundaria, primer año. Y empezamos a ir de nuevo a esta iglesia cristiana a los adolescentes. Pero íbamos más que nada también para pasar el rato, charlar con los chicos. Era un grupo lindo porque éramos varios. Pero bueno, íbamos a eso. Después, esa fue la etapa entre los 12 hasta mis 14, 15 años, que yo ya no quería ir más a la iglesia, sino que quería, estaba en mi etapa de rebeldía, como quien dice. No fue nada grave, no fui adicta, no era una chica peligrosa que se escapaba, nada de eso, no, nunca encajó conmigo, pero bueno, no quería ir, no quería participar, por burlas, por muchas cosas, que a esa edad no, todo nos cae mal, como quien dice. Bueno, llegaron mis 16 años y me acuerdo que mi mamá me dejó salir por primera vez. Después de esa primera vez, todos los fines de semana salía. Mis 16 años empecé mi etapa conflictiva, muy lejos de Dios, muy lejos. Empecé a salir, empecé a tomar, hacía cosas de este mundo, cosas que no están en lo correcto, no es correcto. Pero bueno, yo sentía que así, eso era vivir la vida, que
eso era disfrutarla, que yo la pasaba bien, y así fui, 16 años, así empecé hasta mis 18 años, terminé la secundaria, me anoté en la universidad, pero en todo esto viene mi primer golpe fuerte. Mi primer golpe fuerte fue mi abuela. Y sí, es lo que están pensando. Mi abuela se enferma y fallece. Todo esto en mi memoria, lo que yo recuerdo, fue rapidísimo. Muy rápido. Mi abuela era muy cercana a mí. Yo amaba a mi abuela. Amo a mi abuela. Siento que en ese momento es como que, quien dice, yo vivía por ella. Todo lo que hacía, me encantaba hacerla reír, siempre salía con cualquier locura para que ella se riera. Me encantaba estar con ella. Y bueno, después, ahora de grande, por ahí en conversaciones familiares me enteré que esto ya venía de tiempo, pero bueno, al ser muy chica, por ahí no querían involucrarme tanto, no querían que sea como muy largo el proceso este de mi abuela. Y bueno, ya después la familia como que, no sé si es normal, pero en mi caso, en mi familia, intentábamos seguir todo eso que hacíamos con ella. Domingos de la iglesia, después nos juntábamos en su casa, pero de a poco como que eso se fue disolviendo, como que cada uno ya tomó su rumbo, como que ya no era lo mismo, obviamente, hasta que en ese momento yo entendí que lo que nos unía era ella. Así que bueno, había como parte de la familia que se alejó, como que ya cada uno siguió en la suya. Nos veíamos obviamente por algún cumpleaños o cosas así, pero no era ya natural. Bueno, yo me acuerdo que en el velorio de mi abuela, yo conocí a mi marido, y me acuerdo que él se acuerda de mí cuando yo iba a los adolescentes en la iglesia cristiana. Yo no me acuerdo de él, porque tenemos una diferencia de edad de 8 o 7 años. Entonces yo no me acuerdo de él, pero él de mí sí. Entonces fue el velorio de mi abuela a bueno, saludarme por lo que había pasado. Mi marido iba a la iglesia, como les comento, él estaba ahí, pero siendo más grande, no les voy a decir la edad porque no me acuerdo, él y su grupo de compañeros de la iglesia no dejan de ir a la iglesia. Así que él hacía su vida también como yo, en el mundo, salía de fiesta y todo. Bueno, la cuestión. Después vino el segundo golpe. No, en teoría ya después de esto, bueno, con mi marido no nos volvimos a separar ahora, pero empezamos a salir juntos y con nuestro grupo de amigos, a fiestas, obviamente. Después llegó el segundo golpe, que fue un poco más traumático para mí, que era un problema familiar, que no era directamente hacia mí, pero que sí me afectaba mucho. Y ahí es cuando yo empiezo a sentir angustia, empiezo a sentir ansiedad, empiezo a sentirme sola, empiezo a sentirme como que no encajaba ya en mi grupo de amigos, como que necesitaba buscar algo que me llenara, que me diera paz, que me quitara toda esa angustia, porque había noches en que yo no dormía, había noches en las que no tenía esos ataques de ansiedad, que no podía respirar, así que tengo una pequeña necesidad, gran necesidad en realidad, de ir a la iglesia. Yo le comento esto a mi marido y mi marido me dice, está bien, a todo esto
nosotros ya nos habíamos casado. No sé si hacía 2 o 3 meses que estábamos casados. 3 meses de casados llevamos. Y le comento que quería ir a la iglesia y él me dice, yo no te voy a alejar de esta búsqueda que vos tenés, pero habla con mi hermana, ella iba a la iglesia, va a la iglesia, habla con mi hermana y anda con ella, pero yo no te voy a acompañar. Bueno, yo le entendí, o sea, no le iba a obligar a ir. Así que me acuerdo que yo me acerqué a mi cuñada y le dije, tengo la necesidad de ir a la iglesia. Y le comenté todo esto que sentía, que me sentía mal, que estaba angustiada, me sentía vacía, lo que estaba pasando, el problema ese, que no lo quiero contar porque no me pertenece. Pero, y le dije, quiero ir a la iglesia, pero no sé, le digo, como que estaba ahí, que sí, que no. Y ella me dijo una frase que hasta el día de hoy, cuando puedo, la uso y siempre, siempre me acuerdo. Y ella me dijo, Ro, la iglesia es como un hospital. Van las personas que están mal, que están lastimadas. Dice, no van las personas sanas. Entonces, si vos sentís este llamado, es porque estás mal y el Señor te está buscando, te quiere dar la solución a eso. Y bueno, ya después de todo eso, ella oró, me acuerdo, por mí, y ya inmediatamente el domingo yo ya empecé a ir ahí a la iglesia con ella. Y ahí empezó todo este recorrido mío hacia el Señor, que hasta el día de hoy Él sigue transformando mi corazón, sigue transformando mi vida, mis pensamientos. Pero es muy profundo cuando uno le abre la puerta al Señor. También entendí que yo no estaba sola y que sola no puedo resolver todo eso. Con nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas, no llegamos a ningún lado. Por eso es necesario buscar al Señor, estar con Él, tener esa comunión, que Él nos abrace, sentir ese consuelo. Así que bueno, y de ahí empecé este camino que sigo recorriendo. Obviamente, como todos, tengo días buenos, días malos, días en los que me siento espiritualmente estancada, siento tristeza, siento preocupación, siento de todo, y me pasan muchísimas cosas que después de esto me pasan muchas cosas peores, siento yo, pero siento que eso me acercó mucho más a Él. Entonces, como, bueno, cada cosa tiene su propósito. Bueno, y les quería compartir Josué 24, 14 y 15, que dice: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Acá Josué no le habla a personas que no conocían de Dios, sino que le habla a personas que sí conocían de Él. Y les dice, elijan a quién van a servir. Yo en aquel tiempo, antes del Señor, me acuerdo, me di cuenta de todos los dioses que yo tenía y que ninguno me llenaba, ninguno me satisfacía, ninguno me daba paz, ninguno me ayudaba, sino que siempre estaba estancada. Y es porque estaba adorando a dioses incorrectos, dioses que
ni existen para mí hoy en día. Y también me he dado cuenta de esto, de cómo desde chica siempre estuvo Dios. En medio de cada cosa siempre estuvo Dios. Aunque yo no me diera cuenta, Dios estaba conmigo en cada paso que yo daba. Y siempre buscándome, siempre acompañándome. Pero eso, bueno, pero en ese momento yo no había tomado esa decisión de seguirlo, de estar con él, de aceptarlo en mi vida, sino que hacía cosas por tradiciones familiares, cosas porque sí, por costumbre, pero bueno, hasta que el Señor me quitó ese velo y pude aceptarlo en mi vida. Y bueno, y ahí fue que, bueno, como les comenté, yo elegí seguirlo a él. Y desde ese momento entendí que nunca estuve sola y que nunca voy a estar sola. Es un camino que yo elijo recorrer todos los días, porque es también recordarme todos los días que yo elijo al Señor. No elijo preocuparme por cosas materiales, no elijo por tener la mejor ropa, no elijo por lo que sea, sino que yo elijo seguir al Señor, seguirlo a Él y que Él sea mi guía. Bueno, anoté acá un par de preguntas que quizás les sirvan, porque a mí me ayudó y me ayudan. Por ahí muchas veces tengo que refrescarme la mente, pero bueno, se las voy a leer y que está bueno como para autoanálisis. Y dicen así: ¿a quién estás sirviendo hoy sin darte cuenta? La otra dice: ¿qué dioses tenés que quitar hoy de tu vida? ¿Qué paso podés decidir dar hoy para elegir a Dios? Aunque sea un paso mínimo, el decir: hoy me voy a levantar temprano para orar. Hoy, en vez de dormir la siesta, voy a orar. Hoy, en vez de estar con el celular, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a escribirme, voy a acercarme a alguna iglesia, Lo más mínimo que puedas hacer es un paso enorme para el Señor. Así que bueno, eso es lo que yo le quería compartir de mi pequeña historia. Los animo a que puedan salir del Señor y que confiemos en Él día a día, que lo aceptemos. Y acá puse una frase que me encanta, que dice: no sé qué página viene, pero hoy elijo escribirla con Dios.